Entonces, en la estructura de selección simple, la palabra sí, entonces y fin sí son palabras que debemos colocar de manera obligatoria cuando estamos escribiendo el código, ¿sí? Cuando estemos escribiendo la solución de nuestro problema, ¿sí? Bien sea en algoritmo, ¿sí? Bien sea si utilizamos el aplicativo llamado PCIN, ¿sí? Bien sea que lo utilicemos en DeepC. Sin embargo, hay algunas diferencias, es decir, debemos respetar en general una estructura, ¿sí? Y esa estructura o cómo se escribe es la que nos indica el lenguaje que vamos a utilizar. Por ejemplo, en PCIN, ¿sí? En algoritmo, pues nosotros vamos a colocar las palabras eh, el entonces, el sí y el fin sí. Vamos a colocarlas. Que en PCI nos diga PCI, mira, es que el PCI no utiliza fin, raya al piso sí, pero sí utiliza todo juntico fin sí. Ah, vale, podemos colocar fin sí. Que en PCI nos diga, mira, es que a veces yo no pongo entonces y me funciona. Bueno, sí, pero la estructura que usted ve en este momento en pantalla, pues la idea es que se conserve y se utilice de esa manera también dentro del PCI. Entonces, de esta manera utilizaríamos esta estructura así en algoritmo y en PCI, como usted lo ve con el símbolo del visto bueno de color verde. ¿Qué pasa en el DeepC? En el DeepC utilizamos algo similar, solo que hay un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio en el DeepC, pues básicamente está definido en que no utilizamos ciertas cosas. Por ejemplo, en el DeepC, la palabra entonces no se utiliza. La palabra fin sí no se utiliza. Recuerde, en el DeepC no se utilizan esas palabras. Eso que indica que pues nosotros ya nos vamos dando cuenta que para el caso del DC, más corto se hace, es decir, la palabra entonces y la palabra fin sí no se utilizan en el DEPC. Sí, de esa manera, pues entonces aquí nosotros vamos a teniendo presente esa información. Entonces, en DEPC no se utiliza ni la palabra entonces ni la palabra fin sí. ¿Qué pasa en DeepC? Como el DeepC está construido bajo un idioma, todos los lenguajes de programación se construyen bajo el idioma del autor, en la gran mayoría en inglés, pues resulta que en DeepC nosotros vamos a hablar, pero cuando hablemos nosotros en DeepC ya no colocamos el sí, ¿sí? Sino que cambia por la palabra if, porque es en inglés, ¿sí? Entonces, si respetamos estas condiciones o reglamentos o exigencias del lenguaje, del programa que estamos utilizando, del lenguaje de programación, entonces nos va a quedar mucho más cómodo. Entonces, repito, esta es la estructura de selección simple, la estructura de selección simple, así como usted la ve con estas palabras en color azul, la escribimos tal cual cuando construimos nuestro algoritmo y muy similar cuando construimos en PCI. Digo muy similar porque en PCI no se utiliza el guión bajo que separa la palabra fin de la palabra sí. Y entonces la construimos casi idéntica en ambos como tal. Pero cuando vayamos a DeepC, en DeepC nosotros ya no utilizamos la palabra entonces, por eso aquí usted ve la X de color rojo. Ya no utilizamos la palabra fin sí, por eso usted ve la X de color rojo. Y ya no usamos la palabra sí en español, sino que lo usamos en inglés, que es el if. Entonces alguien podría pensar, bueno, ¿y cómo podemos decir qué instrucción pertenece o cuáles instrucciones son de las del sí y el fin del sí? Pues bien, para eso entonces vamos a tener presente algo que estas instrucciones que usted ve en computador, ¿sí? Que están en el recuadro de color marrón, esas instrucciones por estar, ¿sí? Literalmente, por estar dentro del sí y dentro del fin sí, pues básicamente pertenecen a la estructura de selección simple, es decir, básicamente pertenecen a este sí. Y el algoritmo lo trabaja así, reconoce que pertenecen estas instrucciones por estar entre el sí y el fin sí,
En el PCIN lo mismo. Y en DEPC, como no colocamos ni fin sí ni entonces, ¿cómo le decimos al computador? Vea, estas instrucciones pertenecen. Pues en ese caso lo que hacemos en el DEPC o el lenguaje C en general es que estas instrucciones que están dentro del cuadrado de color marrón, pues dentro de ese cuadro, pues básicamente lo que le estamos diciendo al computador es, miren, esas instrucciones las vamos a colocar dentro de llaves, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo que hacemos nosotros es decirle al computador, mire, las instrucciones que usted ve dentro de las llaves, ¿sí? Esas instrucciones son las que pertenecen al sí. En ese caso, en DEPSE son las instrucciones que pertenecen al if, porque estamos hablando de idioma en idioma inglés. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues podemos ya reconocer cómo vamos a utilizar esta estructura de selección en el lenguaje DEPC o en PCIN o en algoritmo. ¿Qué puede apreciar entonces en pantalla? Pues en pantalla puede apreciar que también existe el sí, el entonces, ¿sí? También usted puede observar en pantalla que está el sí, el entonces, y el fin sí en la estructura de selección llamada estructura de selección compuesta. Sin embargo, puede apreciar que surge otra cosita extra y esa cosita esta se llama, o es la frase de lo contrario. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo podemos nosotros construir la estructura? Pues la estructura que usted ve en este momento en pantalla de selección compuesta, toda esta estructura la que nos sirve a nosotros en el algoritmo sin problema alguno. ¿Sí? Y aquí también hay que recordar algo que nosotros tenemos dentro de nuestra estructura de escritura de código, tenemos algo que se llama el pseudocódigo. ¿Sí? El pseudocódigo como tal es nuestro primer paso a escribir un programa. En este orden de ideas, ¿qué ocurre? Pues si basamos o recordamos o retrocedemos un poco a la estructura de selección simple, esta forma en que está esta estructura de selección con las palabras de color azul, ¿sí? Las que ustedes subrayadas de color rojo, así tal cual como está, sin las llaves, pues esa misma estructura la escribimos tal cual en el pseudocódigo, ¿sí? Igualita la escribimos en el pseudocódigo. O veamos de otra forma. Si yo quiero utilizar el algoritmo, quiero utilizar PCIN, quiero utilizar pseudocódigo, la forma en que utilizo la estructura de selección simple es la que usted ve en pantalla sin las llaves, teniendo presente que en PCIN puntualmente no se coloca el guión bajo. Si hacemos ese análisis para la estructura de selección compuesta, ¿sí? En la estructura de selección compuesta, ¿cómo nos quedaría? Pues en la estructura de selección compuesta, pues si colocamos el algoritmo, ¿sí? Colocamos el pseudocódigo, colocamos el PCIN y colocamos el DEPC, ¿cómo nos quedaría? Pues bien, así como usted ve la estructura, así como usted la está viendo, la escribe tal cual en el algoritmo, la escribe tal cual en el pseudocódigo, ¿sí? Y en el PCIN hay unas pequeñas variaciones. ¿Cuáles son las variaciones en PCIN? Pues en PCIN entonces ahí tenemos que tener presente la exigencia de PCIN. Entonces PCIN dice, mire, a mí no me coloque la frase de lo contrario, ¿sí? Yo no se la voy a recibir, ¿sí? Entonces PCIN le dice, quítela y póngame más bien si no. Eso le dice PCIN. No me coloque de lo contrario, póngame si no. También PCIN le dice, miren, recuerde que si usted me coloca fin, raya al piso, sí, no se lo reconozco. No tengo claro qué es eso. Más bien colóqueme fin, sí. Esto es lo que le va a decir PCIN cuando usted va a trabajar con PCIN como tal en el lenguaje de programación, usando pues el aplicativo del lenguaje de programación, ¿sí? Entonces recuerde, si usted tiene esta estructura, ¿sí? El de lo contrario ya no le va a funcionar en PCIN, ¿sí? Y más bien de utilizar de lo contrario, pues lo que hace es utilizar si no.
Y no olvide que habíamos hablado del fin raya al piso sí. En el caso de estas dos estructuras simple y compuesta, como cada una de ellas la tiene, entonces usted no coloca fin raya al piso sí, sino que coloca fin sí, todo juntito en PCI. Esas son las modificaciones que recibiría PCI. El resto lo puedo usar sin problema alguno. ¿Cómo nos queda en DEPC? En DEPC, como ustedes se dieron cuenta, en DEPC pues la cosa cambia un poco. Es decir, en DEPC ya no utilizamos nosotros unas palabras, ¿sí? Recordemos eso. O sea, en DEPC no se utiliza, ¿sí? El entonces y tampoco se utiliza el fin sí. Entonces no se utiliza entonces y no se utiliza el fin raya al piso sí. Esos no se utilizan cuando usted está hablando del lenguaje C. ¿Cómo reemplazamos entonces las cosas? Pues entonces en ese caso de C le dije, mire, yo le recibo a usted algo, ¿sí? El PC, el de C, perdón, le dice, va, yo no le voy a recibir el de lo contrario, ¿sí? Pero más bien cámbielo por else. Es lo que le dice el DEPC, ¿sí? DEPC le dice, mire, yo no le recibo a usted de lo contrario, ¿sí? Cámbieme ese de lo contrario por la palabra else. Y recordemos que como estamos viendo sí en español, lo que hacemos es cambiar sí por la palabra if, como tal, como usted puede ver en pantalla. Entonces, DEPC le dice, pongas if, entonces sería if, paréntesis, condición, paréntesis, no se pone entonces, y como hay un cuerpo de instrucciones, ¿sí? Hay un cuerpo de instrucciones asociados a esa estructura de selección, por ejemplo, que usted en el recuadro de color verde, ¿sí? Ese cuerpo de instrucciones, ¿cómo podemos decirle al computador? Mire, son todas esas Profe, instrucciones. una Pues preguntita, ahí es discúlpeme, utilizando el de lo la contrario. llave. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle al computador, mire, estas instrucciones están en el recuadro verde cuando estamos en DEPC? ¿Cómo hacemos para decirle, mire, esas instrucciones sí pertenecen, sí son a lo que está entre el sí y el de lo contrario? Pues primero pues, lo que hacemos es colocar if y colocar else. Pero lo que hacemos nosotros entonces es colocar llaves. Entonces, aquí lo que haríamos es colocar la llave que abre, ¿sí? Y lo que haríamos es colocar la llave que cierra, ¿sí? Para indicarle al computador que esas instrucciones que están dentro de estas dos llaves, ¿sí? Dentro de estas dos llaves son las instrucciones que pertenecen al sí o que están entre el if y el else. Lo mismo haríamos para el de lo contrario y fin sí, es decir, el else, ¿sí? De lo que después del else. Entonces, para que nosotros le digamos al computador, mira computador, hay un conjunto de instrucciones que van después de lo contrario. Estamos en el lenguaje C, después del else. Entonces, todas estas instrucciones que están en color naranja, para poder decirle al computador que son las que pertenecen al else, pues lo que tenemos que hacer es colocarle llaves. Es decir, comenzamos con llave que abre, luego colocamos la instrucción, por ejemplo, instrucción O, y terminamos con llave que cierra. Es decir, después de la última instrucción, colocamos la llave que cierra, que podemos colocarla justo después de la instrucción o podemos colocarla en el renglón siguiente. En todos los casos podemos colocar la instrucción, colocar la llave que cierra después de la instrucción o podemos dar enter y colocarla en el renglón siguiente. Entonces, de esta manera, lo que tendríamos nosotros es nuestra estructura de selección compuesta, respetando las condiciones que les he mencionado para este tipo de utilización de programas como PCI DEPC. ¿Sí? No olviden que la palabra instrucción es la palabra que hace referencia a, por ejemplo, la instrucción de captura de datos, es decir, el leer, la instrucción de visualizar datos, es decir, el escribir, ¿sí? La instrucción de asignación, por ejemplo, valor a pagar flechita, ¿sí? Eh, o nota final Profe, una flechita, pregunta, es o que promedio dice, flechita, y esa es es, la ventaja que nos ofrece la estructura de selección compuesta con respecto a la estructura de selección simple es que la estructura de selección compuesta yo puedo colocar
instrucciones en la zona entre el sí y el de lo contrario, ¿sí? Que se llama la zona del verdadero. Y puedo colocar instrucciones en la zona que está entre el de lo contrario y el fin sí, que se llama la zona del falso. Visto otra forma, en la estructura de selección compuesta yo puedo tomar cualquier camino entre verdadero o falso. Hasta allí igual que la estructura de selección simple. Solo que la estructura de selección compuesta en el camino del falso tengo algo para ejecutar. Entonces podemos colocar en una condición, por ejemplo, número menor que 50, si se cumple, haga a estas instrucciones, es decir, si me da verdadero, ejecuta estas instrucciones, pero si no me da verdadero, sino que me da falso, él viene a esta zona de acá y ejecuta las instrucciones que están acá. Ya dependiendo de lo que el cliente desea que haga el programa, pues entonces allí lo que hacemos es tener presente qué instrucciones colocamos y en qué zona las colocamos. Estrictamente de eso. Entonces, para el funcionamiento de las estructuras de selección simple y compuesta, debemos tener presente esta palabra que se llama condición. Puntualmente, ¿qué debemos hacer con una condición? Pues una condición debe ser una expresión. Recuerde que las expresiones tienen datos y tienen operadores. Por ejemplo, lo que mencionaba la compañera, número menor que 50. En nuestro idioma, pues escribimos número menor que 50 en todo el español. Pero si lo hablamos ya directamente, por ejemplo, en expresión como matemáticas, podríamos colocar número, el símbolo menor que y el número 50. Entonces, ustedes pueden apreciar en pantalla que esa expresión como tal, ¿sí? Número menor que 50 que usted ve en el óvalo de color negro, esa expresión es una expresión que me va a generar verdadero o falso. ¿Por qué me va a generar verdadero o falso esa expresión? Que me la garantiza que me da verdadero o falso porque estamos usando el operador menor que. Recuerden, cuando usamos operadores relacionales, el resultado es verdadero o falso. Y el menor que es uno de los operadores relacionales. Entre ellos está el mayor que, mayor igual que, el diferente. Sí, están esos operadores relacionales. Entonces, eso me garantiza que me dé verdadero o falso. ¿Qué hago yo con esa expresión? Pues esta es la expresión que usted encontró en el enunciado o en su problema. Y entonces esta expresión usted ya la llama con cariño condición. Y entonces usted ya quita la palabra condición, por ejemplo, la quita y coloca número menor que 50 aquí en donde dice condición. Lo puede hacer en ambos casos, ¿sí? ¿Y cómo funciona la estructura? Pues bien, cuando el computador llega por primera vez a esta línea donde dice sí, paréntesis, condición, paréntesis, entonces vence a la estructura de selección simple o la estructura de selección compuesta. El computador lo que hace es evaluar esa condición. Alguien pudiera preguntarse, profe, no entiendo cómo el computador va a evaluar la condición si aparece la palabra número, un símbolo menor que y un número 50. No entiendo cómo el procesador va a hacer eso, cómo va a evaluar esa condición, qué significa evaluar la condición. Pues bien, ¿qué hace el computador? Pues el computador, para poder resolver esto que está en el óvalo de color negro, el computador dice, muy bien, yo voy a resolverlo. Claramente veo que tiene el número 50, claramente veo que tiene el símbolo menor que, y claramente veo que una palabra número. Entonces el computador dice, mire, yo si quisiera pensar en que esta es una cadena de caracteres, yo no pudiera comparar la cadena de caracteres con 50. Pero el computador dice, mire, esta no es una cadena de caracteres, aunque es una palabra, no es una cadena de caracteres porque no está entre comillas dobles. Entonces el computador dice, muy bien, el número debe ser entonces el nombre de una constante o el nombre de una variable. ¿Qué hace el computador? Lo que hace es sustituir esta palabra número por el contenido que tiene esa variable o el contenido que tiene esa constante. Y al sustituirlo, pues tendrá un número, ya literalmente habría un número, 10, 15, 20, 80, 50, ¿sí? Y ya podrá hacer la comparación utilizando el operador menor que
con el número 50. Y de esa manera ya el computador ejecutaría esta expresión generando bien sea verdadero o bien sea falso. Y entonces si estamos en la estructura de selección simple o en la estructura de selección compuesta, cuando la condición me da verdadero, el computador ejecuta las instrucciones que se encuentran justico después de la palabra entonces, en cualquiera de las dos. ¿Sí? Si estoy en la estructura de selección compuesta, el computador ejecutará todas las instrucciones que usted ve en el recuadro de color verde, es decir, las que están justo después de la palabra entonces. Profesor, resulta que estoy en DEPC y la palabra entonces no se usa. Entonces, ¿cuáles instrucciones se encuentran? Va a ejecutar justico las instrucciones que se encuentran después del paréntesis que cierra. Es decir, las que va a encontrar dentro de las llaves y puso muchas instrucciones. Entonces, recuerden, cuando la condición da verdadero, él ejecuta las instrucciones, en este caso las que están en el recuadro de color marrón y en la estructura de selección compuesta en el recuadro de color verde. Después de ejecutar la última instrucción, pasa al fin sí, lo cierra y continúa ejecutando las instrucciones que se encuentren debajo del fin sí, en el caso de la estructura de selección simple. En el caso de la estructura de selección compuesta, después de ejecutar la última instrucción, él va a saltar al fin sí, lo ejecuta para terminar de cerrar el sí y continúa ejecutando el resto de instrucciones del programa. Este es el funcionamiento cuando da verdadero. Sin embargo, al tener un operador relacional como el menor que o cualquier operador relacional, pues solamente hay dos posibles resultados, verdadero o falso. ¿Eso qué significa? Si la condición, en este caso un número menor que 50, por ejemplo, no dio verdadero, sino que dio falso, en la estructura de selección simple, él pasa al fin sí, lo ejecuta cerrando el sí y continúa ejecutando el resto de instrucciones del programa que se encuentran después de fin sí. O visto de otra forma, no ejecutó nada, ninguna de las instrucciones que se encuentran entre el sí y el fin sí. ¿Qué pasa cuando es compuesta? Si la condición da falso, él salta. Si él salta al de lo contrario y ejecuta todas las instrucciones que se encuentren entre el de lo contrario y el fin sí. Y después de ejecutar la última instrucción, salta al fin sí, lo ejecuta para cerrar el sí y continúa con la ejecución del resto de instrucciones del programa. Profe, yo estoy en DEC no encuentro de lo contrario ni fin sí. ¿Qué va a ejecutar? Ah, lo que encuentra después de la palabra else. Después de la palabra else habrá unas instrucciones. ¿Cuáles va a ejecutar? Las que se encuentren dentro de las llaves. Y este es el funcionamiento de la estructura de selección simple, la estructura de selección compuesta. En el costado derecho usted va a encontrar la estructura de selección múltiple. Entonces, si quisiéramos de pronto hacer una comparación, pues como lo hemos hecho hasta ahora, ¿cómo podríamos nosotros utilizar esa estructura en el lenguaje C? ¿Cómo pudiéramos utilizarla, por ejemplo, en PCIN? ¿Sí? Pues bien, entonces en el caso de PCIN, ¿cómo sería el C y pseudocódigo? Ustedes en pantalla pueden observar que en efecto esta estructura también conserva que tiene unas palabras en color azul, ¿sí? Que usted ve que están siendo subrayadas en este momento, que son el sí, el igual, el de lo contrario, y que son el fin sí. Esas palabras, pues hay que respetarlas. Así como está escrita, así como usted la ve como tal, la estructura de selección múltiple, así como usted la ve escrita en este momento, pues de esa manera usted la escribe en el algoritmo y la escribe en el pseudocódigo. ¿Sí? Sí. Solo que en PCIN y DEPC, pues hay unos cambiecitos. ¿Sí? Hay unos cambiecitos. ¿Qué cambiecitos hay en PCIN? Pues PCIN le dice, mire, yo necesito que usted me respete ciertas cosas. ¿Cuáles cosas? Entonces usted, en el caso del PCIN le dice, no me coloque sí, colóqueme según, ¿sí? No me coloque igual, ¿sí? Colóqueme hacer. Y eso que en algunos casos sin poner la función. No me coloque de lo contrario, ¿sí? Sí, colóqueme de, vamos a colocar acá abajo, de otro modo, ¿sí? Y lo que usted ya sabe con respecto al
FINCI. Les repito, para usar esta estructura de selección múltiple en el PCIN, yo no voy a colocar la palabra sí ni la palabra igual, sino que reemplazo la palabra sí por según, reemplazo la palabra igual por hacer, ¿sí? En algunos casos sin colocar la palabra hacer funciona, pero pues ponga hacer, por ejemplo, ¿sí? No coloco la frase de lo contrario, sino que coloco de otro modo. Y recordemos lo del fin sí, no podemos colocar fin raya al piso, sino que lo vamos a reemplazar por fin sí. El resto funciona sin problema alguno en el lenguaje, en el PCI. ¿Cómo nos queda ahora en el DEPC? Bueno, en el DEPC hay unos cambiecitos. En el DEPC dice, mire, yo a usted no le reconozco algunas palabras, ¿sí? DEPC le dice, vean, si usted quiere que yo utilice el switch, perdón, la estructura de selección múltiple, pues bien, DEPC le dice, mire, a mí no me coloca la palabra sí. Me la cambia, le dice el computador, ¿sí? El computador le dice, yo no le voy a recibir a usted la estructura como tal, ¿sí? Yo le voy a recibir. Si me pone el sí, me lo cambia por la palabra switch, ¿sí? En español. Switch. No me coloca igual. Igual no se coloca, ¿sí? ¿Sí? No me ponga de lo contrario cámbielo por default, ¿sí? Esas tres cosas ¿Es eso, profe? le exige el lenguaje C. Repito, no pone uno el sí, lo reemplaza. El lenguaje C le dice no, no te lo recibo, entonces reemplazamos el sí por el switch, ¿sí? Reemplazamos el sí por el switch. Reemplazamos el igual, no lo colocamos en lenguaje C, no ponemos la palabra igual, ¿sí? Entonces vamos empezando, sí, no se pone, se coloca switch, como usted ve allí. No colocamos la palabra igual, la quitamos, ¿sí? Hasta ahí vamos en la primera línea. ¿Qué hacemos? La palabra default, ¿sí? En el lenguaje C, default, el de lo contrario, perdón, no escribimos la palabra de lo contrario, sino que escribimos la palabra default, es decir, default la utilizamos en reemplazo de lo contrario, ¿sí? Nosotros reemplazamos de lo contrario y colocamos default, como usted ve en pantalla. Y por último, el computador dice, yo no reconozco que es FINCI. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hacemos es colocar todo lo colocamos dentro de llaves. Repito, todo lo colocamos dentro de llaves. Es decir, colocamos switch, paréntesis, selector, paréntesis, y luego lo que hacemos es colocar una llave que abre, ¿sí? Antes de la primera expresión, que es aquí valor 1, y colocamos una llave que cierra justo después de la última, es decir, reemplazaríamos ese fin sí por una llave que cierra, ¿sí? Y de esta manera le estamos diciendo al computador en DEPC, mire, todo lo que usted ve dentro de las llaves pertenece a la estructura de selección múltiple, que en este caso se llama switch. DEPSE es en el que tú tienes que poner las llaves al principio y al final de toda Sí, la estructura múltiple. Y sí. por ejemplo, dado el caso, ¿se puede poner alguna otra? O sea, por ejemplo, paréntesis. No se necesita. Por ejemplo, aquí se debe colocar los dos puntos en todas las estructuras, PCIN, DEPC, algoritmos, pseudocódigo. Pero no se necesita colocar llaves, ¿sí? ¿Qué hace el lenguaje C? El lenguaje C le dice, le exijo que me coloca otra cosita. Estamos usando el lenguaje C. El lenguaje C nos dice, mire, respete, no vamos a colocar sí, sino switch. Vamos a colocar el default en vez del de lo contrario y vamos a colocar Entonces, en llave vez que de abre y instrucción llave que sería cierra. break, o cómo sería ahí. Entonces, en ese orden de ideas, lo que usted puede apreciar en pantalla es que colocamos todas las posibles instrucciones y después de la última instrucción colocamos la palabra break. Oh, ya, ¿Para ya, ya qué? entendí. Para que el Y computador sepa cuándo para. con respecto a los dos La cantidad de valores que se colocan aquí en la estructura de selección múltiple depende de la cantidad de posibles resultados que le genera la expresión que se ha colocado en selector.
Si esa expresión le generan 20 valores, usted puede colocar el primer valor aquí, el segundo aquí, y así continuamente hasta completar los 20, respetando la Acá, estructura, como que sea, por ejemplo, el valor, por ejemplo, un 3, 2 puntos en las instrucciones que vaya a realizar. Y así haría con el resto. Pero recuerde que en el caso del lenguaje C colocamos el break. ¿Por qué es importante colocar el break? Porque si encontró la coincidencia, ejecuta las instrucciones que están asociadas a ese valor. Y para que no siga ejecutando todas las instrucciones de aquí hacia abajo, sino que termine la estructura de selección múltiple, pues se pone el break. Y el computador cuando ejecuta el break, pues él obliga a que salte a la llave que cierra para cerrar la estructura de selección múltiple y continúa ejecutando el resto de instrucciones del programa. Entonces, repito, el break es importante colocarlo porque si no se pone el computador, él ejecuta todas las instrucciones que encuentre en su camino hasta que llegue al break o hasta que llegue a la llave que cierra de la estructura de selección múltiple. Esto que ustedes ven, chicos, en pantalla, pues hace referencia a las estructuras de selección que hemos visto nosotros en la clase pasada. Aquí ustedes están repasando, recordando cómo es el funcionamiento de la estructura de selección. En el caso de la estructura de selección múltiple, recuerde que lo que coloca aquí se coloca como palabra selector porque selecciona uno de estos posibles valores. Sin embargo, si el resultado del selector no se encuentra en ninguno de estos posibles valores, pues él viene y ejecuta todo lo que está con la palabra del de lo contrario, todas estas instrucciones. Recordemos que esta zona del de lo contrario en la estructura de selección múltiple es opcional. Si queremos la colocamos, si queremos no la colocamos. De esta manera entonces reforzamos las estructuras de selección.